Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy traigo una entrevista para que vivamos más, aunque ahora veremos si esto es posible, pero para que vivamos mejor y pasemos de la teoría a la práctica con un concepto que me gustaría compartir con todos vosotros. Y no es otro que el que está tan de moda llamado envejecimiento saludable. Para ello os traigo al doctor Ángel Durantez. Él es médico pionero en España de la medicina preventiva proactiva y la Age Management Medicine, es decir, medicina para el envejecimiento saludable. Y es el autor también del libro Joven a los 100, todas las claves para vivir más y mejor, que obviamente os lo recomiendo y mucho. Muy bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Un placer, Claudio. Encantado de estar contigo y de charlar de estas cosas tan divertidas y apasionantes. Sí, la verdad es que son apasionantes, segurísimo, que están muy de moda y a veces creo que la gente se va un poquito, bueno, pasa creo que como en todo, ¿no? Con la nutrición, con el entrenamiento y con esto a veces se va un poquito al extremismo y por eso antes de entrar en materia me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor para parte de la audiencia puede parecer una pregunta que no tiene mucha cabida, pero para mí me gustaría poner los primeros ladrillos, la base. ¿Nos podrías explicar qué es el envejecimiento en sí y si podríamos diferenciar si es una enfermedad o es un proceso fisiológico, doctor? Bueno, el envejecimiento es ese proceso inevitable por ahora que ocurre a lo largo del paso del tiempo en la mayoría de los organismos vivos. Digo la mayoría, no todos, porque se conocen algunos organismos vivos en los que no ocurre ese envejecimiento, y que la mayoría de los organismos vivos se va asociando con un deterioro y una serie de aparición de enfermedades, que se les llama como tal, enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, que a la postre nos llevarán a la discapacidad y a la muerte si es que no nos morimos antes de una enfermedad infecciosa o muerte violenta. Así que eso es el envejecimiento. En cuanto a si es un proceso fisiológico o enfermedad, este es un tema muy apasionante y de debate en el que el año pasado la Organización Mundial de la Salud activó un código de enfermedad que se denomina declive de la capacidad intrínseca asociado a la edad. En el fondo es un eufemismo de decir envejecimiento. Es una manera de llamar al envejecimiento declive de la capacidad intrínseca asociada a la edad. Pero claro, envejecemos pues casi desde el primer momento. Hay algunos artículos que dicen que empecemos a envejecer cuando se nos empiezan a cortar los telómeros. Y eso ocurre a las pocas horas de la concepción. Primero hay un alargamiento de telómeros en esas primeras horas y luego empieza ya el acortamiento, que es lo que le llaman el ground zero, como el suelo cero. Y a partir de ahí podríamos decir que empieza el envejecimiento. Hay otras teorías que dicen que el envejecimiento pues, empieza a los 35, 40 años, que es cuando empiezan a dispararse las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Y que curiosamente se ha visto que a esos 35, 40 años hay marcadores de metilación en el ADN que nos avisan de que ahí hay un cambio. Ahí se ve un cambio y esto es una publicación reciente, que coincide precisamente con el declive funcional, ese primer declive funcional, y con el despegue de las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Bueno, vuelvo a la Organización Mundial de la Salud. Claro, antes de que la Organización Mundial de la Salud adoptase ese código, que fue el año pasado, en el 2022, finales del 2021, en la revista Lancet, hubo un grupo de médicos que mandó una carta diciendo que no debería ponerse el término old age, edad avanzada, como enfermedad, porque eso llevaría al concepto que se conoce como edadismo. Edadismo es
el desprecio más que desprecio, el apartar a las personas de edad por ser algo pasivo, ¿no? Entonces, al final, el envejecimiento es algo que ocurre, que se vincula con las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Es algo muy variable epigenéticamente. Hay personas que envejecen antes, otras que envejecen después. Yo estoy de acuerdo en que edad avanzada no es lo más correcto porque no sabes dónde poner el corte. Hay gente que la edad avanzada o el envejecimiento lo tiene a los 50 y otros que lo tienen a los 85. Es muy variable la epigenética del envejecimiento. Ahora, que es una causa principal de todas esas enfermedades, ya no tenemos la menor duda. Y como causa de todas estas enfermedades, podría abordarse en un tratamiento si conocemos qué es lo que produce ese envejecimiento, y eso es lo que parece que poco a poco vamos descifrando. Y una pregunta, doctor. Has comentado la relación del envejecimiento con la metilación del ADN. Para aquellos oyentes, es que a mí me gusta o intento, ¿no?, que todos esos oyentes que a lo mejor son novatos en este mundo y a lo mejor de fisiología o biología están un poquito más los inicios, ¿nos podrías explicar qué sería esa metilación del ADN y qué relación, por qué está tan relacionada con el envejecimiento? Bueno, nosotros tenemos el genoma, que son ya sabéis que el ADN es una escalera retorcida una escalera de mano, ¿no? Retorcida sobre sí misma, con dos listones y unos peldaños que van uniendo esos listones, donde los puntos de unión están pues las bases nitrogenadas, y tenemos una escalera que tiene unos 3.000 millones de escalones. Bien, hay tramos de esa escalera que conforman lo que se llama un gen, y ese gen codifica la formación de una proteína. Pues bien, en algunos puntos de los escalones, en las uniones del listón con el peldaño, se pueden unir unos radicales químicos que son los grupos metilo. Y esos grupos metilo activan y desactivan los genes que producen las proteínas. Lo que se ha demostrado o se ha visto es que el simple paso del tiempo, el envejecimiento, hace que se incorporen grupos metilo en distintos escalones de esa escalera de 3.000 millones de escalones. Y esos escalones se pueden buscar si los tienes metilados o no. Si los tienes metilados, pueden desactivar los genes, y si desactivan los genes, van apagando la máquina, el funcionamiento de esa máquina. Pues bueno, pues ahora los primeros relojes biológicos de metilación pues analizaban unos cuantos cientos de escalones, y ahora van por centenas de miles de escalones que se conocen que se van metilando con el proceso de envejecimiento. Esto es un sistema de medir, uno de los que están más avanzados y de los que se están haciendo publicaciones muy interesantes, porque pueden vincular distintas estrategias terapéuticas o de estilos de vida con esas metilaciones que se correlacionan con el envejecimiento. Por ejemplo, dos publicaciones recientes muy bonitas, que una es del grupo de Valentin Fuster, el estudio PESA de la aterosclerosis subclínica, y metilación, relojes de metilación, concretamente el Grim Age, que es uno de ellos, que lo hace el grupo de Steve Horvath, y que han visto que hay una correlación entre la aterosclerosis subclínica y la metilación. Aquí tenemos un dato muy interesante de la vinculación del envejecimiento con una de las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, que es la ateromatosis, probablemente la que más nos mata en los países desarrollados. La enfermedad cardiovascular. No solamente es la ateromatosis, también está la hipertensión, pero ahí tenemos uno. Otro que me han pasado esta mañana es la vinculación de la terapia con testosterona y más bien la correlación del cociente testosterona estradiol y el Grim Age. Y entonces se ve que
cuando el valor testosterona-estradiol va a favor de la testosterona, el Green Age es más joven. Y este es un dato súper interesante que en cierta manera se vincula con el poder rejuvenecedor quizá de una terapia con testosterona, cuando por otro lado hay otras teorías que dicen que la activación de las vías anabólicas aceleran el proceso de envejecimiento. O sea, por esto te digo que todo esto es muy, muy interesante. Esto me parece interesante, vamos, a mí se me está haciendo vamos, estoy salivando de escuchar información tan interesante. Voy a hacer un mini resumen, a ver si me das el visto bueno para que los oyentes sigan, porque me gustaría, a mí, yo soy, hago énfasis en que puedan seguir el hilo de la entrevista. Podemos concluir, grosso modo, ¿vale? Que un gen se puede expresar en la proteína o no se puede expresar en la proteína dependiendo, por ejemplo, de si hay esos grupos metilo o no. Es decir, si hay un grupo metilo, un gen que estaba codificado, digamos, para desarrollar una proteína y esa proteína nos podía dañar, si hay un grupo metilo, se puede adelantar esa expresión y con lo cual se puede adelantar o se puede favorecer esa enfermedad. Y ese grupo metilo entendemos que es un daño, entendemos que ese daño puede venir por el envejecimiento o que ese grupo metilo también puede venir por malos hábitos de vida. Y ese grupo metilo además lo podríamos medir. Exactamente. Por ejemplo, hay estudios de tabaquismo y metilación. También, concretamente, la incorporación o desincorporación de los grupos metilos es lo que puede activar o desactivar genes. Hay veces que es la desincorporación, es decir, que a lo mejor lo malo es una hipometilación y otras veces es la hipermetilación. Porque entendemos, doctor, que una hipometilación, por ejemplo, hago una pregunta desde mi ignorancia. Si el gen está codificado y es un gen positivo, es un gen protector, y hay una hipometilación, ¿no se puede activar en una proteína positiva? Por ejemplo, eso es cierto. Y puede ocurrir lo contrario, que sea que se nos pueda inhibir la producción de una proteína positiva porque tengamos una metilación, que eso es lo más vinculado con el envejecimiento. Wow, me parece interesantísimo y sobre todo que se pueda medir. Actualmente, por ejemplo, en España hay clínicas que midan la metilación del No, ADN. no, mira, yo ahora mismo estoy haciéndome mis propios relojes de metilación. Me los he medido unos cuantos, ¿no? Entonces es complicado porque tienes que llamar a los laboratorios que los hacen para poder, te tienen que mandar el kit, lo tienes normalmente es química seca, ¿no? Que pones la gotita de sangre sobre el papel, lo devuelves al laboratorio, el laboratorio te devuelve a su vez un informe que lo miras en la página web. Que yo sepa en España, me encantaría conocer uno que sí, que lo hiciese aquí mismo, pero vamos, los grandes laboratorios están en Estados Unidos o tienen alguna representación en Europa. Sí, te digo que conocemos, que estoy en contacto con grupos de investigación en el norte de España que están sacando relojes epigenéticos de este estilo y que supongo que en breve pues los tendremos. Pero de aquí a su aplicación al ámbito clínico, que tú me has hablado de clínicas, ¿no? Que yo sepa, no. Porque, por ejemplo, el True Diagnostic, que es un laboratorio en Estados Unidos que mide estos relojes epigenéticos, he estado hablando con el CEO de su compañía hace 2 viernes porque estábamos analizando mis resultados y quería entenderlo bien y tiene hechos unas pocas decenas de miles de pruebas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y me decía que, claro, la base de datos de referencia que tiene es una población muy saludable. Entonces, nos comparamos contra esa población muy saludable, lo cual, si no eres muy, muy saludable, puedes salir penalizado. Y luego, el dato y su aplicación a lo clínico todavía no lo tenemos muy, muy claro, ¿eh?
¿Qué quiero decir con esto? Que tú te puedes medir, es poner en marcha una serie de acciones de saludables o acciones que aparentemente tienen que mejorar tu envejecimiento. Puede ser ayuno intermitente o puede ser una dieta que simula el ayuno, como la de Walter Longo, o el ejercicio físico, o la meditación, o dejar de fumar, o mejorar otra serie de biomarcadores. Y yo no te podría garantizar que el resultado va a ser mejor. Esto ya nos ha pasado con otros relojes o con otros supuestos relojes, como por ejemplo la longitud telomérica. La longitud del telómero sí sabemos que con el paso del tiempo se va acortando. Bien, eso son estadísticas. Pero otra cosa es que tú te lo midas, que tomes una serie de acciones saludables y que luego tu telómero no se acorte o incluso o que se alargue. ¿Por qué? Porque lo medimos en células, en este caso los linfocitos, que son células muy sensibles a muchos factores. Y esos factores pueden incluirse el estrés. Y tú puedes estar entrenando bien, y tú puedes estar durmiendo bien, y tú puedes estar haciendo tu ayuno intermitente, y sin embargo haber empeorado tu longitud telomérica. O sea que, y luego eso, explicárselo a un paciente en la mesa del médico, del clínico, es complicado. Perdona, corrígeme, porque aparte de eso, yo creo que lo que más se complica, que encima yo entiendo que puede haber un envejecimiento cutáneo, uno pulmonar, uno óseo, uno muscular, uno cerebral, o envejecemos completamente de manera proporcional y sincrónica. No, hay muchos envejecimientos y cada uno va a su propia velocidad. De hecho, esto es una cosa que debatimos en un chat que tenemos con Oliver Zollman, que es el médico de Brian Johnson, este norteamericano que se ha convertido en una cobaya humana de la longevidad. Sí. Y Oliver Zollman es un médico muy joven, pero muy brillante. Y ese es uno de los debates que siempre hablamos, que un solo marcador de envejecimiento nos encantaría tenerlo y probablemente lo que estamos manejando es ese de la metilación del ADN. En distintos LOCI, ¿no? Con los 3 o 4 o 5 grandes relojes epigenéticos, pues miran más o menos lo mismo, el Grim Age, el Pheno Age, el True Age, el DNH, o sea, son parecidos. Pero, claro, esto te da un envejecimiento a nivel del ADN de una célula sanguínea. Y como dice Eric Verdin, que es el director del laboratorio Book del Aging en Estados Unidos, dice, es que eso va a variar mucho dependiendo de la cantidad de distintos linfocitos que tengas. Los CD4, los CD8, cada persona tiene distintas proporciones y sabemos que esos linfocitos envejecen a distintas velocidades. O sea que las técnicas todavía no las conocemos profundamente. De manera que su aplicación al ámbito clínico es todavía confusa. Ya quisiera yo tener buenos relojes, pero no me atrevo todavía a decir a mis pacientes, haz esto que ya verás que vamos a ver cómo va a haber una reversión de tu envejecimiento. Yo ya te digo, bueno, con el telómero que lo tenemos disponible hace más tiempo, pues yo llevo 11, 12 años midiéndome telómeros regularmente, ¿no? Y tienes sorpresas en una y otra dirección. Luego, cuando lo piensas un poquito más, por qué ha empeorado, por qué ha mejorado, casi siempre vinculo los empeoramientos con fases de estrés. Pero claro, también para mí el atribuir las cosas al estrés es como un comodín que tienes ahí, que te sacas de la manga. A veces pues dices, pues no lo sé si echarle la culpa al estrés es lo correcto. Bueno, de cualquier manera, estos relojes se van depurando. Ya te digo que estas publicaciones que se están haciendo no salen en revistas malas, salen en muy buenas revistas.
y creo que en no mucho tiempo tendremos relojes biológicos cada vez más fiables. Y luego hay muchas otras formas de medir el envejecimiento, ¿no? Una de las cosas que se propone es mediante la imagen, ¿no? Con resonancia magnética. Con la imagen y utilizando algoritmos de estudio de esos volúmenes y de esos tamaños, podemos valorar el envejecimiento de tus huesos, de tu masa muscular, de tu cerebro, de tu corazón. O sea, hay relojes de imagen. Puede haber relojes funcionales. Un consumo de oxígeno, que es un dato de capacidad aeróbica, lo podríamos transformar en un reloj. O un test neurocognitivo, o la elasticidad de la piel, o el hand grip, la fuerza del apretón de manos. O sea que hay muchísimos relojes. Sí, precisamente respecto a esas mediciones, porque a lo mejor hay oyentes, ¿no?, que están diciendo, ostras, pero ver la metilación de mi ADN no lo veo viable, o intentar medir los telómeros lo veo difícil o también inviable. Pero podríamos, por ejemplo, manejar algunos biomarcadores que nos dé alguna información a la hora de interpretar, porque aquí te quiero preguntar dos cosas. Por un lado, que creo que muchas veces la gente confunde los rangos, ¿no? Una cosa es que sea un rango en la analítica peligroso porque sea el asterisco, otros que son normales, otros que son subóptimos, otros que son excelentes. Muchas veces parece, ¿no?, que mucha gente sale con la analítica y dice, tengo la analítica perfecta, y tú lo ves que es fumador, lo ves con sobrepeso, es sedentario, no tiene masa muscular, y a lo mejor ves la analítica y le han pedido pues 8 parámetros. Pero quizás, si mi pregunta es, si en esa analítica, por ejemplo, no sale homocisteína, insulina, hemoglobina glicosilada, índices de omega 3, ApoB, vitamina D, o el filtrado glomerular, etcétera, ¿es posible que todo eso que no salga esté mal, pero claro, no lo está viendo en la analítica porque no se lo han pedido, y los 5 o 7 o 15 parámetros que suelen pedir esté bien y esté saludable, entre comillas, porque la analítica no le salta la alarma, pero está preenfermo o está enfermo de manera silenciosa? Totalmente, totalmente. De hecho, esta medicina preventiva del envejecimiento saludable, uno de sus pilares es el control de los biomarcadores regularmente en un continuum de la salud, no en una visión puntual, por muchas razones, porque normalmente la mayoría de estos biomarcadores nos están dando una foto estática, un fotograma de la película de ese momento. Hay algunos que no, hay algunos que nos recogen un poco lo que ha pasado en los 3 meses anteriores, ¿no?, como la hemoglobina glicosilada o como el índice omega 3. Pero la glucosa nos está dando un dato muy puntual y el colesterol nos está dando un dato también muy puntual. Efectiva. Y luego, la interpretación de estos biomarcadores debe hacerse con criterios de excelencia, porque los rangos de referencia que nos dan los laboratorios son muy amplios y colocan al 95% de la población dentro del rango. De manera que el 95% de la población va a ser normal. Eso por un lado. Por otro lado, esos rangos de referencia es común que veamos que son diferentes en distintos laboratorios. Y te sorprende cómo un laboratorio, el colesterol total te lo coloca entre un valor y otro laboratorio te cambia esos valores. En unos, el LDL consideran alto por encima de 130 y otros de 140. ¿Cuál tiene la razón? A veces tiene que ver con el sistema de medición que está utilizando ese laboratorio y el proveedor del kit de medición da los rangos de referencia en los que se ha basado el estudio de ese kit, ¿no? Eso por un lado. Entonces, llegan momentos que podemos llegar a ver, por ejemplo, esto está publicado, que de 25 laboratorios diferentes hay 17 rangos distintos de testosterona. 17 de 25 laboratorios. Yo eso, preparando una ponencia sobre déficit androgénico del hombre adulto, miré los análisis que tenía encima de la mesa en aquel momento y encontré que en 5 laboratorios distintos había 5 rangos de referencia distintos, lo que podría dejar
En un valor bajo, el mismo paciente, depende del laboratorio en el que estuviese, podría estar normal o podría estar bajo. Podría ser un déficit androgénico desde el punto de vista analítico o ser un normal. Así que al final nos vamos a rangos de excelencia. Y ya con muchos biomarcadores lo que vamos buscando es ese punto en el que el valor del biomarcador se aleja realmente de la enfermedad a la que hace alusión, ¿no? Pongamos hemoglobina glicosilada. Los criterios de las asociaciones científicas de diabetes te dicen que por encima de 5,7% de hemoglobina glicosilada es una prediabetes y una diabetes por encima de 6,4. El punto donde realmente te alejas de la prediabetes es bajo, es de 5,1 o menos. Entonces ya empezamos a tocar otro corte que es el de excelencia, que como todos los cortes son arbitrarios, porque tenemos que poner la raya en un sitio. O sea, lo que quiere decir que si tienes 5,2 no estás mal, estás muy bien, y lo que quiere decir que si tienes 4,8 pues también estás bien, no estás mal. O sea que luego aquí hay un poquito de experiencia, de mano, de la parte clínica que tenemos que desarrollar los que estamos analizando estas cosas regularmente. Ahora bien, yo cada vez que interpreto una analítica hago el listado de biomarcadores fuera de rango y subóptimos. Y luego los hablo con el paciente. Y a lo mejor me dice, oye, pero es que yo tenía la hemoglobina glicosilada en 4,9, ahora la tengo en 5,2, ha pasado el punto de excelencia, pero no me preocupa. Pero bueno, sigues estando en un valor realmente cercano a la excelencia. Me preocuparía si empezaste en un 5,6, hemos tomado medidas y te me has ido a un 5,8 y vamos viendo que nos vamos alejando del valor óptimo. Y luego, efectivamente, esto es para mí lo que es verdaderamente importante, que es el biomarcador final, ¿no? A lo mejor más que medir el reloj epigenético, el reloj de envejecimiento, pues a mí me interesa saber que los marcadores de riesgo de esas enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento los tenemos en el valor óptimo, que eso es el resultado final. El que tú tengas una predisposición genética o no a una diabetes, vale, venga, lo que hay que hacer es poner ese valor en el mejor punto posible, ya sea con estilos de vida, con ayuda de algún suplemento nutricional o del fármaco si llega el momento de prescribirlo. De los biomarcadores que normalmente sueles trabajar, aunque esto obviamente imagino que tiene que ser 100% de manera individual, pero ¿nos podrías decir más o menos para ti los que son más representativos de envejecimiento o inflamación? ¿Qué 5 o 6 parámetros para ti serían ideales poder medir por una persona antes de poder decir si está completamente sano o no tanto? Alguno más que 5 o 6. Normalmente te comento, yo la analítica que hago a mis pacientes, aparte del hemograma, ¿no? Serie roja, serie blanca, plaquetas, velocidad de sedimentación globular, hacemos la bioquímica elemental que se hace en todas las analíticas, en las que vemos perfil lipídico, metabolismo del hierro, perfil hepático, perfil renal. Pero, por ejemplo, en la parte del metabolismo de los hidratos de carbono medimos glucosa, hemoglobina glicosilada, insulina e índice OMA, esos 4. Y eso es importante porque ahí nos vamos a una de las grandes enfermedades del proceso de envejecimiento, que es la diabetes y el síndrome metabólico. En el perfil cardiovascular, pues el colesterol, el HDL, el LDL, el VLDL, los triglicéridos. Y ya sistemáticamente pido a casi todos mis pacientes lo que le llamo el perfil cardiovascular avanzado, lipoproteína A, ApoB, ApoA1, ApoE y fibrinógeno como marcador de inflamación. En inflamación, proteína C reactiva ultrasensible. El fibrinógeno es un marcador de inflamación, la lactato deshidrogenasa es marcador de inflamación, la ferritina es marcador de inflamación. Y también podríamos medir ya otros marcadores más avanzados, pero que son costosos
y todavía no los manejamos bien, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ahí ya eso es un poco rizar el rizo. Y luego, una orina elemental es importante, la homocisteína es importante, niveles de vitamina D, y ácido fólico y vitamina B12, y el perfil hormonal. Ten en cuenta que la mayoría de los pacientes que yo veo han pasado ese punto de los 35, 40 años, donde ya empezamos a ver que sus niveles plasmáticos de algunas hormonas empiezan a estar en valores subóptimos con respecto a los valores de excelencia de la juventud. Y esto es uno de los pilares importantes también de esta medicina. Me gustaría que nos paráramos en la terapia hormonal y porque también veo que hay, como antes, ¿no? Es que al final creo que iba a decir España, pero imagino que sucede en todos los países extremismos, ¿no? Y que nos digas un poquito mitos y realidades de estas terapias de reposición hormonal, porque, repito, hay gente que desde los 30 años ya intenta estar con las hormonas, que aboga que siempre debe estar a un nivel como cuando tienes 20 años y que eso no debe bajar en ningún momento. Y por otro lado, los que lo critican, porque me parece que todavía, bueno, el libro lo explicas muy bien, confunden lo que es la progesterona real con una progesterona que no era tan real o con hormonas equinas, etcétera. ¿Nos podría decir para quién sería recomendable una terapia de reposición hormonal y cuándo no es recomendable o por qué podría llegar a ser peligrosa en algunos casos? Bueno, esto efectivamente, este es un tema de los más controvertidos, pero que cada vez lo es menos. Por ejemplo, esta semana te acabo de decir que esta mañana me han pasado ese estudio de la terapia del cociente testosterona estradiol y el reloj biológico, o sea, dos pilares de lo que hacemos en esta medicina y su vinculación como era de esperar, porque ya sabemos que eso mejora la funcionalidad y el bienestar. Pero es que la semana pasada se publicó en el New England Journal of Medicine una revisión enorme sobre la ausencia de riesgos cardiovasculares en los hombres que utilizan testosterona. Eso es otro dato. Otra cosa es hacer una prescripción de testosterona en un hombre joven que no tenga un criterio clínico de déficit androgénico del hombre adulto, o, como también se le llama, low T syndrome, que es síndrome de baja testosterona. Tiene muchos nombres, ¿no? O andropausia, que hay mucha gente que no le gusta hablar de la andropausia, ¿no? De cualquier manera, lo que sí sabemos es que un declive de ciertos niveles hormonales, pongamos la testosterona en este caso para centrarnos en el síndrome de baja testosterona del adulto, o hipogonadismo asociado al envejecimiento, ¿no? Sabemos que se produce una menor producción de testosterona a lo largo de la vida. Hay un declive entre el 1 y el 2% anual, de manera que tú puedes llegar a tus 50 años con unos niveles plasmáticos de testosterona que son la mitad de lo que tenías a los veintitantos años, y que eso se correlaciona con una sintomatología de disminución de la erección, vida sexual, líbido, orgasmo, eyaculación. Hay una serie de síntomas sexuales, hay una serie de síntomas de tipo cognitivo, mente nublada, estado de ánimo, vitalidad, tendencia a la depresión, y hay otros síntomas más físicos, como pueden ser pérdida de masa muscular, aumento de grasa corporal, grasa visceral, en depósito de grasa en el pecho. Entonces, bueno, todo esto es una sintomatología que está perfectamente descrita y vinculada al déficit androgénico del hombre adulto. Y cuando tienes estos síntomas y tienes unos valores que las sociedades urológicas y endocrinológicas los tienen definidos y intentan poner los cortes de los niveles de testosterona total y libre, pues manejando la clínica y los números puedes llegar a ese diagnóstico y proponer el tratamiento. Entonces, en mi opinión, no se trata de que un hombre de 38 años
o de 42 sin síntomas y con valores normales deba tratarse. No, eso no es el objetivo. El objetivo probablemente se acerque a un hombre más mayor, ya en los 40 largos o los 50, que tenga las dos cosas, el número y el síntoma. También debo decir que hay que priorizar a veces el síntoma sobre el número. Como decía uno de mis maestros en terapia hormonal, treat symptoms, not numbers. Trata los síntomas, trata al paciente, no trates el papel, no trates la analítica, trata al paciente, ¿no? Así que ahí tenemos que tener pues una experiencia clínica a la hora de decidir a quién sí y a quién no. Y luego, por otro lado, conocer el contexto clínico global de esa persona, si tiene patología prostática o cardiológica, o si está en edad fértil o no, o cuáles son todas las circunstancias a la hora de valorar si se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Pero esto lo que quiere decir que no es una cuestión que es para todos, que hay que valorar cada uno de los pacientes a la hora de decidir si lo podemos hacer o lo queremos hacer. Y luego otra cosa es que tú puedes decir o puedo proponérselo a algún paciente porque creo que le va a ir bien y que no quiera hacerlo, simplemente pues porque no desea mejorar su líbido. Puede ocurrir, claro que puede ocurrir. O porque pues tenga miedo a posibles efectos secundarios o porque esté imbuido un poquito en ese concepto de la hormonofobia. La hormonofobia es este rechazo a la terapia hormonal que viene pues del dopaje, del abuso de hormonas en el ganado para aumentar el peso de las reses, por los estudios que han vinculado la terapia hormonal con cáncer o con enfermedad cardiovascular y que poco a poco se van deshaciendo, se van tirando esos mitos. En fin, yo creo que es algo que ya se conoce mucho más, que ya se empieza a hacer con más regularidad, que se sabe de su seguridad y de su eficacia y que si bien hace 10 años era un tema muy controvertido, ya cada vez lo es menos. Cada vez se sabe más y por eso pues deja de ser controvertido. Mira, en testosterona, uno de los grandes clínicos y a su vez investigadores sobre testosterona se llama Abraham Morgenthaler, que es profesor de urología en Harvard y pues cuando se dice en Estados Unidos se han disparado las prescripciones de testosterona en los últimos años por un motivo frívolo que es pues estar musculado, fuerte y por tener una gran vida sexual, ¿no? Y entonces él dice, pues es posible, pero también puede ser porque cada vez sabemos más de los beneficios y los médicos cada vez están más preparados y tienen menos miedo a su prescripción. Y bueno, puede haber de las dos cosas, pero yo te creo, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, que es el del envejecimiento saludable, aquí no se hace una prescripción de testosterona que no sea apropiada y adecuada. Por hablar de testosterona, podríamos hablar del estradiol, de la progesterona, de las hormonas tiroideas, de la pregnenolona o de la melatonina. Son muchas las hormonas que hay. Pero al final, doctor, podemos ver, por ejemplo, como el entrenamiento en sí se puede ver cómo influye positivamente la testosterona en hombres y en el estrógeno o la progesterona en mujeres. ¿Podríamos decir que un entrenamiento desde, digamos, una edad adecuada puede hacer que nos ayude a ese envejecimiento saludable, bien por el tema muscular, bien por el tema óseo y además porque nos ayuda, aunque sea en un porcentaje, obviamente no exagerado, pero estoy seguro que hay un porcentaje en el tema hormonal? ¿El entrenamiento tiene tanto papel en el envejecimiento saludable o hay más de mito que de realidad? No. Tiene el papel principal. O sea, si tuviéramos que decir de las estrategias que podemos tener para hacer un envejecimiento saludable, pues mira, yo te pondría la salud mental
o el control del estrés y la ansiedad el primero, que fíjate que se escapa del ámbito médico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo te puedo recomendar hacer cursos o entrenamiento de atención plena o meditación. Eso sería lo primero, o sea, estar en paz contigo mismo. Y lo segundo sería el ejercicio físico, sin duda alguna, lo segundo. Independientemente, o sea, los beneficios que tiene el ejercicio físico, pues son incomparables en su poder y en su pleiotropía, o sea, en la cantidad de cosas que mejora con cualquier terapia farmacológica o de suplemento, o sea, es incomparable, o sea, es lo primero que tenemos que hacer. O sea, yo te diría, control del estrés, la ansiedad y la salud mental, segundo ejercicio, y luego ya te pondría la dieta por detrás, ¿no? Porque también el ejercicio físico te permite esas licencias en el control nutricional. Pero claro, los estilos de vida son la base de todo esto. Y luego, por supuesto, el controlar los hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol y, a ser posible, los tóxicos ambientales, esos que no te metes tú a posta dentro de tu cuerpo, sino la contaminación o la radiación. Pero sin duda el ejercicio es un pilar importante. Dicho esto, pues sabemos que si tú metes a un grupo de cincuentones sedentarios, a unos a entrenar y a otros los dejas sin entrenar, vas a ver que su testosterona sube. Sí, claro. Ahora, si haces un tercer grupo en el que metes el de ejercicio más testosterona y mides masa muscular y fuerza, ese es el que mejora, ese es el que gana. Y eso está publicado, esos estudios están hechos y son muy chulos. O sea, entonces tú puedes ver sedentario versus testosterona sola versus ejercicio solo versus combinación. Y entonces ves que el que gana es la combinación. En segundo nivel es muy parecidos el ejercicio y la testo, pero el ejercicio gana en fuerza. Y en masa muscular están ahí los dos parecidos, la testo y el ejercicio, versus al sedentario. Entonces, por eso te digo que esto todo hay que personalizarlo y ajustarlo a las necesidades de cada cual. Y entiendo que nunca es un dicho de toda la vida, ¿no? Pero que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio físico. Lo digo porque hay gente que dice, no, yo ya con mi edad ya no puedo hacer fuerza, ya no puedo correr, ya no puedo entrenar. Hay gente que ya me dice incluso, ¿no? Y es que ya con 40, digo, si ya con 40 te consideras que no puedes entrenar, que no puedes hacer fuerza, digo, pues, ¿qué les dirías a estas personas que piensas que ya no tienen edad para entrenar? Pues mira, esto mismo ayer lo hablaba con un paciente, con una mujer de 58 o 59 años, y le abrí un vídeo que es bastante viral, de una señora norteamericana de 70 y tantos años que entrena sentadillas, peso muerto, press de banca, y la ves, en el momento que metas en Google, mujer mayor entrenando fuerza, te va a saltar, ¿no? Y la ves hace 10 años, a los 60 y tantos, que era una abuela obesa, y la ves ahora y es que es increíble cómo está. Y de estos vas a ver un montón, que son personajes motivadores. Yo lo utilizo pues para la gente decirle, oye, ¿ves cómo no es tarde? O sea, tú puedes, a esta edad te podrías plantear pues correr una media maratón. Pues claro que te lo podrías plantear. A lo mejor no es el reto más recomendable, pero sin duda que puedes estar en una condición física que, si no has sido una persona que ha entrenado toda su vida muchísimo, podrías llegar a tu mejor condición física de la vida, incluso a los 20 años, si es una persona que no ha entrenado regularmente. Si es una persona que ha entrenado, que ha competido, pues sí va a notar ese declive, ¿no? Pero vamos, hace poco hemos estado viendo un artículo muy bonito sobre la comparación del récord del mundo de maratón de
de la categoría de 70 y tantos años, el actual y el anterior récord del mundo en la comparación de los parámetros fisiológicos. Bueno, ves los datos fisiológicos y ves las marcas y dices, madre mía, es que esto no lo tiene la mayoría de los jóvenes de 20 años. Es que no tienen ese nivel. Eso es un ejemplo de que se puede llegar a unas capacidades fisiológicas espectaculares, ¿eh? Otra cosa es que quieras hacerlo, ¿no? Y a partir de qué punto ya es necesario o no, ¿no? Desde el punto de vista de la salud. Pero vamos, uno puede, insisto, puede estar mejor que nunca puedes conseguir a partir de los 60 tu mejor forma de la vida, ¿eh? O sea, no tienes que tirar la toalla, ni mucho menos. Pues igual que podemos concluir con lo que nos has dicho, que nunca es tarde para empezar a entrenar, ¿podríamos darle la vuelta al tiempo en ese sentido y pensar con lo que has comentado de salud mental, de sueño, de descanso y estrés, que quizás estamos mucho tiempo, empezamos demasiado pronto con falta de sueño, nos quitamos tiempo al descanso, estamos muy estresados y mucha gente no se da cuenta que no le está pasando factura actualmente o cree que no le pasa factura porque mucha gente, ¿no? La época está Superman de yo puedo con todo, club de las 5 de la mañana, duermo poco, me levanto, entreno, hago una vida que es una locura y no se dan cuenta que ya les está pasando factura y cuando se dan cuenta ya es tarde. ¿Eso también lo estás viendo que pasa en consulta? Bueno, la mayoría de los pacientes que yo veo tienen más de 40 años, ¿no? Y si tengo la verdad, se nota claramente los que llevan un estilo de vida saludable de los que no. Pero si me dices, se nota sobre todo cuando los estilos de vida son malos. O sea, el sedentario, el fumador, el sobrepeso, ahí se nota mucho. En el que ha mantenido unos estilos de vida más o menos saludables, aunque su higiene de sueño o su nivel de estrés no sean perfectos, pero hace ejercicio, esos van relativamente bien. Esos van relativamente bien, ¿eh? Ahora, lo que va a repercutir eso en un futuro, en su salud, bueno, yo todavía si el estilo de vida es en general saludable, no es tan alarmante, ¿eh? Hombre, el sueño hay que cuidarlo, sin duda. Ahora, entre dormir 5 horas, que no es lo correcto, o tener 8 horas, o sea, entre 5 horas, por supuesto que no, pero bueno, luego entre 7 y 9, pues el que duerme 7 horas y media o el que duerme 8 horas y media, ahí no va a haber una gran diferencia. Y bueno, yo a todos nos recomiendo pues la higiene de sueño que tenemos que intentar hacer todos y a ser posible que se ajuste a nuestro cronotipo. Si tú eres un madrugador, pues intenta ajustar tu vida a empezar antes por la mañana, o si eres un cronotipo vespertino, un búho, pues entonces procura ajustar tu vida laboral a esto si es que es posible. Claro, si tienes que trabajar a primera hora de la mañana teniendo un cronotipo vespertino, pues vas a ir haciendo una cronodisrupción porque desajustas tus genes a la epigenética y eso no va bien. Más complicado. Y en el apartado nutricional, para no hablar de qué tendríamos que comer, porque sería imposible, debería ser individual, tendríamos que ver muchos conceptos en sí, pero ¿nos podrías resumir qué no comer? O mejor dicho, de otra manera, ¿qué alimentos o qué productos alimenticios son perjudiciales para el envejecimiento saludable, Ángel? Todos los procesados y ultraprocesados. Así de sencillo. Irnos a la comida, a lo que se llama comida real. De manera que tú, si vas al supermercado, tienes que irte directamente a la pescadería, a la carnicería,
a irte a la zona de frutas y verduras y luego pues ir a comprar el grano o la legumbre en el sitio donde esté y cocinar. Es que es relativamente sencillo. Aquello que veas empaquetado, envasado, estará en mayor o menor medida procesado y ya pues, hasta que llegue a estar ultra procesado, que son todos esos alimentos ricos en sales y azúcares con los hipersabores que nos enganchan tanto. Así que el planteamiento sería volver a la comida de cocina, a la comida real. Claro, luego esto lo tenemos que adaptar a nuestra forma de vivir actualmente, porque claro, nosotros no salimos de casa y volvemos a mediodía a casa donde hay una persona que ha ido al mercado esa misma mañana, ha comprado el producto, lo ha cocinado y nos lo vamos a comer en ese momento. Eso es difícil. También están saliendo muchas empresas que hacen la comida y que tú puedes comprarte tu comida más o menos hecha de esta manera. Así que la recomendación sería comida real. Y luego ya podríamos hablar de si proteína, de si hidrato de carbono, de la carga glucémica y todas estas cosas. Pero también todo eso es muy personalizado. Lo mismo que poder aguantar un ayuno largo, hay gente que lo aguanta bien, hay gente que no lo aguanta tan bien, o no podemos generalizar la respuesta de la carga glucémica que tomemos en nuestro organismo. Ahora estamos todos, nos hacemos esas glucometrías que nos lo pasamos tan bien poniéndonos el glucómetro y viendo qué es lo que pasa con nuestros picos de glucosa. Y te das cuenta de que pasa de todo y que no lo controlas y que te llevas unas sorpresas increíbles, ¿no? Y yo me he hecho hace poco, en las últimas semanas, me he hecho una glucometría y la primera semana tenía muy bien controlada mi glucosa promedio, que la queremos tener por debajo de 100 miligramos decilitro, con unos altibajos bastante bien controlados. La segunda que he estado haciendo ayunos largos, se me ha ido la glucosa promedio para arriba, en parte. Puede ser porque el sueño no ha sido tan reparador, puede ser microbiota, puede ser nivel de estrés, puede ser tantas cosas. Hay otro estudio también muy reciente que compara en un grupo de sujetos sanos el hacer las mismas comidas en fases de una semana de separación. Y la hipótesis es confirmar que producen la misma respuesta glucémica. Y no la producen. O sea, exactamente la misma comida, perfectamente medida en el mismo sujeto, en 3 momentos distintos, con una semana de diferencia, y hay una variabilidad bastante importante de la respuesta de la misma. ¿Por qué? Porque no solamente depende de la comida, depende de otras cosas. Entre ellas, el estrés al que hablábamos antes y le echamos la culpa de todo lo que no entendemos. Pero que seguro que tiene que ver. Sí, al final podríamos un poquito resumir que más allá de poder medir la metilación del ADN o los telómeros o los biomarcadores de homocisteína, omega 3, etcétera, podríamos decir que si llevamos un estilo de vida activo, si hacemos entrenamiento de fuerza y encima lo hacemos también algo de cardiovascular, si evitamos comer ultraprocesados y procesados, si tenemos un sueño adecuado, si huimos de un exceso de estrés, si somos optimistas, ya sabemos, sin medir relojes ni medir metilaciones, que probablemente estamos haciendo el 80% mínimo de... Está haciendo el 80% de lo que hay que hacer. Y para aquellas personas que aún así digan, pero es que quiero el extra, quiero la guinda al pastel, porque ahora mismo también está un poquito, ¿no?, los suplementos. ¿Existen suplementos geroprotectores? Porque, repito, leemos a Walter Longo, pero también está David Sinclair y algún otro que empieza a hablar de ¿no?, productos muy concretos que yo pues me fío más de Marcos Vázquez, me fío más de ti, me fío más de Carlos López Otín, me fío más de gente que parece que no, está claro que no hay un interés detrás de ciertas cosas y hay autores que a mí
Lo respeto, por supuesto, pero no sé, no lo veo tan transparentes, porque a veces hay intereses económicos detrás de ciertos compuestos, de ciertos suplementos. Pero grosso modo, en general, ¿nos podrías decir si hay geroprotectores y cuáles son los que están más demostrados o cuáles son los que más se están vendiendo y por qué? Bueno, lo primero es que tendríamos que definir lo que es un geroprotector, ¿no? Y entonces, que hay algún artículo por ahí también que dice lo que es un geroprotector, pues es un fármaco o un suplemento que tiene un impacto sobre alguna de las marcas del envejecimiento, ¿no? Bien porque tenga una función senolítica de limpiar o porque sea un activador o un mimético de la restricción calórica o un booster del NAD y porque todo eso tiene una lógica bioquímica y fisiológica que tiene que ver con el envejecimiento. Ahora, de ahí haber demostrado en un humano que hacer eso va a producir una reversión o una ralentización del envejecimiento es otra cosa. Sí hay algún estudio, pero son estudios pequeñísimos. Por ejemplo, tenemos el DREAM Trial, que utiliza metformina de hidroepiandrosterona y hormona de crecimiento y ha hecho medición del reloj epigenético, ¿no? Y entonces ha visto que hay una serie de efectos. O el estudio TAMEL, Targeting Aging with Metformin, pues ha visto, hay algunos estudios en humanos que sí nos pueden dar algún tipo de idea, pero son pequeños estudios en pocas personas cuyo diseño no es el óptimo. Se están haciendo más grandes estos estudios, se están haciendo con más número de personas y hoy por hoy pues no lo sabemos. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, tampoco hay que pensar que eso vaya a ser malísimo, ¿no? ¿A qué me refiero? A lo mejor el que tomes quercetina porque tenga un efecto senolítico, pues te lo puedes creer o no, o puede estar en la literatura científica. Pero lo primero que tendríamos que saber es, oye, ¿podemos medir el nivel de células senescentes que hay en tu organismo o no? En el ámbito clínico, ¿eh? En el ámbito clínico, yo te estoy diciendo aquí con pacientes. Pues mira, yo estoy ahora mismo en contacto con 3 laboratorios que ofrecen la medición de células senescentes para la investigación, pero no para el ámbito clínico. O sea, el tomarte un senolítico te tendrás que creer eso, pero no lo vas a poder comprobar a ciencia cierta. Eso por un lado. Por otro lado, hemos hablado que los relojes epigenéticos todavía no se ajustan al segundo, no los tenemos perfectamente ajustados. Entonces, una intervención de estas, ¿en qué la vas a medir? ¿En qué? ¿En tu percepción subjetiva? ¿O en que mejoras la capacidad cognitiva? ¿O en lo que tú crees? Porque si el reloj epigenético todavía no lo tenemos tan claro, aunque haya publicaciones de este estilo, pues entonces la utilización del geroprotector. Entonces yo en esto como clínico, esto es lo que llamo el siguiente paso. O sea, yo estoy en la preventiva para el envejecimiento saludable, pues muy pendiente de lo que viene, que es esa longevity medicine y que se habla mucho de ella y que cada vez se habla más y más y más y que te la publica Lancet y que te la publica Nature. O sea, eso se publica en todos los sitios y ya como hipótesis de intervención. Y su traslación a la clínica, pues llegará. Y irá llegando poquito a poco a medida que estos relojes se vayan definiendo como más fiables y que se puedan aplicar en el ámbito clínico y luego ya veremos con este tipo de geroprotectores si van a funcionar. Y ya he mencionado alguno de ellos al hablar de esto, que si quercetina o fisetina o espermidina o un precursor del NAD como el NMN o el NR o la metformina o la rapamicina o el dasatinib, pues todos estos son esos fármacos y esos
suplementos que se meten en toda esta constelación de sustancias geroprotectoras y que probablemente veamos cosas chulas en el futuro, pero hoy en día y su aplicación en el ámbito clínico, bueno, pues es algo que hay que valorarlo con un poquito de prudencia. Sí, imagino que, bueno, tú verás muchos más casos que yo seguro en este sentido, pero mira, hace 2 semanas estuve cenando con un, con un familiar y tomaba berberina y metformina antes de cenarse una pizza familiar y 2 vasos de Coca-Cola. Y hablaba de los beneficios de la metformina y la berberina y yo le intentaba explicar que eso está muy bien, pero no le haría falta esos suplementos si no se tomara esa pizza y esa Coca-Cola. Pero hay gente que no quiere cambiar sus hábitos, que quiere seguir sedentario, sin entrenar, comiendo mal y quiere buscar ese suplemento que imagino que a ti te pedirán más que a nadie. Y Sí. respecto al futuro, Bueno, ¿cómo ves hacia dónde vamos? Porque yo tengo muchas dudas, me gusta leer bastante el tema, pero la verdad es que no sabría mojarme. Yo sé que hay terapias que a ti te gustan más, ¿no? Como la terapia regenerativa y la reprogramación celular. ¿Qué nos espera? ¿Crees que podremos llegar a aumentar más la cantidad de años de vida, más la calidad de vida? Hay autores que ya hablan que vamos a vivir ya bastante porcentaje de la población más de 100 años, otros más de 120, otros ya se mojan y se van haciendo 50 y ya, bueno, hay gente que ya habla que en breve tendremos la inmortalidad en pastillas. Pero bueno, tu visión como experto en esta materia, ¿qué nos espera en el futuro? pues mira, yo creo que la esperanza de vida media va a seguir subiendo, que ese aumento de esperanza de vida media que hemos tenido en las últimas décadas de 3 meses por cada año que pasa, bueno, ahora hemos tenido el COVID, que como estamos hablando de esperanzas de vida media poblacionales, pues ha dado un hachazo, ¿no? Una curva hacia abajo y nos ha llevado a esperanzas de vida media de hace 25 años o algo así, ¿no? Pero eso se va a recuperar en breve. Yo creo que para los baby boomers, o sea, para los nacidos en los años 50, 60 del siglo pasado, vamos a ver esperanzas de vida media en mujeres que se van a acercar a los 90 y en hombres se van a acercar a los 85 en España, que no está nada mal, ¿eh? Que no está nada mal. Por supuesto que cada vez habrá más centenarios y cada vez habrá más supracentenarios. Pero esas esperanzas de vida extremas de supracentenarios, tiene que haber muchísima gente que sobrepase los 110 para que alguno de ellos llegue a batir el récord de longevidad que tenemos actualmente de los 122. Creo que la mujer más longeva actualmente es una española que tiene 117. Está a 5 años y medio del récord mundial. Pero las probabilidades de que llegue a sobrevivir 5 años más con 117 son bajísimas. Otra cosa es que hubiese 100 mujeres o 100 personas con 117 años. Pues ahí ya tendríamos una probabilidad de que esto llegaría más arriba, ¿no? Esas son las proyecciones estadísticas matemáticas. Los positivistas o los longevitistas, los más optimistas, dicen, es que esas proyecciones no tienen en cuenta los avances de la ciencia. Ya, entonces, pero estos avances de la ciencia, por ejemplo, esto que decías de la reprogramación celular, yo creo que se va a ir aplicando más a la patología que a la longevidad. Y de hecho, por lo que yo veo en las declaraciones de los miembros de Altos Lab, que es este laboratorio que se ha fundado hace 1 año y medio y que se ha invertido tantos millones de dólares, siempre intentan hablar del health span
de la vida en salud y no tanto de la longevidad. Y lo que van a ir a hacer es a utilizar la reprogramación celular en patología conocida, degeneración del cartílago, artrosis, degeneración macular asociada al envejecimiento, la DMAE, demencias, infarto de miocardio, lesiones neurológicas, diabetes. Ahí es donde vamos a ver un gran avance de la medicina, y en esto sí que soy optimista, en un abordaje no tanto de tratar el síntoma, sino tratar de curar el tejido que está enfermo. Y eso sí nos va a dar un empujón a la vida, la esperanza de vida libre de enfermedad o en buena salud percibida. Y probablemente empujará la esperanza de vida media hacia adelante. Yo creo que sí, que va a pasar, o sea, va a pasar. No lo veo tanto en el año 2045 o 2040. Va a haber grandes avances, pero sí, iremos viendo, vamos, yo tengo 60, voy a cumplir ahora 60 años y nunca puedes decir nada, pero me encantaría llegar a los 90 y a ser posible con una buena salud hasta casi el final. Y yo creo que ya te he dicho que los nacidos en los baby boomers, yo creo que la esperanza de vida media del varón español puede ser 85. Todo dependerá también de qué pasa de cómo se comporta el colectivo. Porque claro, si dentro del colectivo cada vez hay más obesos, sedentarios y fumadores, esa esperanza de vida media la va a romper, ¿eh? Claro, eso ahí habría que matizar un poquito, ¿no? La cantidad de años que van a vivir y la calidad también, que cómo se van a vivir esos años, porque hay mucha gente, por ejemplo, hay un estudio que hablaba que fumar podía cortar la vida en torno a 2 años, 2 o 3 años. Y claro, hay gente que decía, y a mí me lo han dicho, pues me da igual morirme a los 87 que a los 85. Sigo fumando que me da placer. Y dices, lo que no entiendes es que quizás solo son 2 años, pero los últimos 10 o 15 o 20 años los vas a pasar con una calidad de vida muy, muy, muy inferior a aquella persona que no fume. ¿Es así? ¿Influye más en la calidad, sobre todo en los últimos años de vida, en ser independiente Es que la cantidad? claro. Sí, esos estudios que yo los he leído son muy interesantes porque realmente dices la obesidad o el tabaquismo o el alcoholismo a lo mejor no te acortan en tantos años la vida, pero cuando ves lo que te acorta o lo que te alarga la vida en enfermedad y en discapacidad, es ahí donde da miedo. Y por supuesto, o sea, no, lo has explicado perfectamente, o sea, y luego después cada uno responde de una manera distinta a cada estímulo, ¿no? Pero en general, lo que nos estamos jugando con esto de los estilos de vida saludable y la vigilancia de los biomarcadores que te he dicho, la optimización de ellos, lo que hemos hablado de que haciendo los pilares principales ya cubres con el 80 o el 85% y si quieres ya te puedes ir al detalle del biomarcador, pues bueno, eso está bien, pero es el principio de Pareto. Al final, con lo más sencillo abordas casi todo y ahí es donde vas a lograr ese envejecimiento saludable. Hombre, por supuesto, si puedes medirte si tienes placa o no tienes placa y ver tus factores de riesgo de ateromatosis, eso te puede permitir hacer una estrategia más agresiva de prevención de la progresión de la placa de ateroma. Y ahora ya podemos medir si tenemos placas en nuestras arterias con ecografías vasculares 3D en carótidas, en aorta, en ilíacas, en femorales, cuantificarlas, ver cómo evolucionan y mantener a raya esos factores de riesgo. Si no lo sabes, pues a lo mejor lo tienes y aunque tengas muy buenos estilos de vida, eso sigue progresando. Pero ese es el 20% de lo que te digo. Pero lo principal son los buenos estilos de vida. Sí, pues yo creo que para cumplir ese 80% de factores que nos van a proteger, están descritos de manera fabulosa en tu libro Joven a los 100, que repito,
recomiendo encarecidamente. Y me gustaría cerrar la entrevista con una frase que es tuya, pero te tengo que decir aquí entre tú y yo que te la robo mucho, que es que tú hablas que en medicina, ¿no? Que en ciencia, pero al final se puede aplicar a todo, que hay que leer lo último, pero hay que creerte o que aplicar lo penúltimo, ¿no? Porque a veces parece que estamos leyendo las últimas novedades, que es lo que más promete y a veces es muy, ¿no? Muy contagioso y muy motivador, pero no pasa el filtro de los años y al final hay que aplicar lo penúltimo, ¿verdad, doctor? Sí, señor. Yo creo que el espíritu de toda la entrevista ha rodado en torno a eso. Que exactamente, estamos enterados de lo último que está pasando y estamos aplicando lo penúltimo. Pues te quiero agradecer tu paso por aquí, por el podcast. Ha sido un placer de verdad que estés aquí con nosotros y me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar para seguir lo que divulgas, Ángel. Pues mira, en la web mía, con poner Doctor Durantes en Google, te va a saltar la web y dentro de la web tienes un par de pestañas. Una es el blog, donde más o menos se cuelgan noticias. Esta entrevista, si te parece bien, la colgamos ahí también. Y verás los artículos que publico en mis blogs del Confidencial. Y también tenemos una nueva pestaña que le llamamos el radar del rejuvenecimiento, en el que todos los días colgamos un par de papers recientes sobre temas que nos parecen interesantes. Porque son tantos los que hay ahora que yo pensé, qué pena no poder compartirlos. Entonces ya lo que estamos haciendo aquí dentro de la clínica es seleccionar aquellos artículos que nos parecen más interesantes sobre ejercicio o sobre relojes biológicos o sobre nutrición o sobre estilos de vida y los ponemos con un título en castellano para que sepamos de qué va, la fecha en que lo hemos subido, el link al paper original y la fecha en la que se publicó el paper original y un resumen en castellano del paper. Entonces ahí todos los días ponemos un par de ellos y bueno, es una manera también de pues un poco compartir con toda la gente que le interese todo este mundo tan apasionante. Esta pestaña que digo del radar del rejuvenecimiento no es un espacio de opinión, es un espacio de divulgación nada más. O sea que ahí no me pongo a debatir sobre lo que dice el artículo, no. Simplemente, sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Simplemente lo que dice el artículo y ya está. Y luego cada cual ya. Luego ya cuando hay algo de opinión, pues sí, escribo un artículo más armado. Muy bien, muy interesante y espero que hayas estado a gusto en la entrevista. Te mando un abrazo muy fuerte, Ángel. A ti, encantado y bueno, pues seguimos en contacto, Claudio. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña en la plataforma que utilices. Me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido, muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!